noches, bienvenidos a Infórmate con Ana Jiménez y Danilza Vargas. Agradecer, señores, a Miguel Rivera y a Ronnie Mateo. Claro que sí. Que estuvieron dirigiendo el programa la semana pasada. Pero ya nosotros estamos aquí. Así es. Bienvenidos a todos los amigos televidentes que nos siguen. Esas dos estrellas. Pero ya estamos de vuelta. Gracias a Dios que ya estamos aquí con todos ustedes, porque a uno le hace falta, la verdad que sí. Le hace falta. Vamos a ver el contenido de esta semana. Me he reunido con los dos. Hay pagos que han sido mencionados en un documento por unos periodistas. Que un 10% de aumento no significa prácticamente nada. Y queremos respeto a nuestra libertad de educar a nuestros hijos. Que todo va a depender del manejo de la política. Bueno, iniciamos el resumen de esta semana con el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, quien informó que el expresidente Leonel Fernández sugirió la conformación de una comisión para tratar con el presidente Danilo Medina el tema de la posible reforma a la Constitución y la crisis interna que afecta al PLD. Según Pared Pérez, el presidente Medina le mandó a decir a Fernández que aún no ha tomado ninguna decisión sobre el particular y que cuando se decida consideraría la pertinencia de dicha comisión. Vamos a ver. Me he reunido con los dos. En primer lugar con el presidente del partido, mi querido compañero, el doctor Leonel Fernández. Y en esa ocasión discutimos, no hubo una propuesta concreta. Él sugirió la integración de una comisión. Después me reuní con el presidente de la República, mi querido compañero también, Danilo Medina, y él me señaló que le tramitara al compañero Leonel que él no había tomado ninguna decisión y que cuando tomara su decisión, él lo creería pertinente cualquier tipo de reunión. Eso es lo que ha ocurrido hasta ahora. También el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, al anunciar el retiro de la presencia militar y policial en las inmediaciones del edificio del Congreso Nacional, destacó que la Cámara Alta se mantuvo sesionando y trabajando con normalidad en los días en que se requirió una presencia militar en sus inmediaciones para garantizar el orden. Bueno, esta última declaración la dio precisamente porque periodistas que cubren la fuente cuestionaban lo que había pasado en la Cámara de Diputados. Entonces, Reinaldo decía, bueno, pero también destaquen que en el Senado de la República no se dejó de trabajar un día. Y así mismo, decir, Danilza, de esas declaraciones que dio el presidente del Senado, pienso que si Danilo no había hablado, a través de él habló. Porque cuando él dice que si se decide, entiendo que está dejando una brecha. Y entiendo que qué bueno que estas dos figuras políticas tan importantes para el Partido de la Liberación Dominicana, partido de gobierno, pues ya puedan hablar, puedan llegar a acuerdo, sea lo que sea. Deben de recordar que el partido es uno y que no solamente Leonel Fernández, que gobernó República Dominicana por 12 años en este partido, Danilo Medina, que ya tiene 8 años, y muchísimos otros grandes líderes que tiene ese partido pueden hacerlo. Lo importante, entiendo yo, es fortalecer esa institución que tanto le ha dado a República Dominicana. Totalmente de acuerdo contigo. A mí la curiosidad me mata de cómo qué trataría esa comisión. ¿Qué trataría esa comisión? Yo pienso que más que una comisión deberían ellos mismos, los dos líderes, reunirse y hablar de manera directa, porque tú sabes, para nadie es un secreto las fricciones que se han dado, incluyendo a alto nivel en el PLD. ¿Y quiénes serían los comisionados? Dígame usted. O sea que vamos a ver qué pasa, porque ni se rechazó ni se aceptó, simplemente quedó a decisión de lo que podría tomar el presidente de la República. Recordar que, porque siempre hay que decirlo, que el presidente de la República todavía no ha hablado.
sea que... No ha dicho ni sí, no ha dicho ni no sí. tampoco. Exactamente. Todavía no se ha referido a este tema que se está tratando en el país, que lleva tratándose por tanto tiempo al país. Y también decir que qué bueno que ya la militarización del Congreso Nacional que este tema ya fue resuelto. Qué bueno. Cambiamos de tema, ya que el presidente del Consejo de Directores de la Bolsa de Valores, Gregory Salcedo, y el subadministrador del Banco de Reservas, José Manuel Guzmán Ibarra, renunciaron esta semana a sus posiciones luego de ser mencionados en la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaciones sobre los pagos de Odebrecht. Por el tema son muchos los que piden la cabeza del Procurador General de la República, quien salió al frente asegurando que quienes piden su renuncia son los mismos que cubren a los corruptos. Vamos a ver. Sometimos a la justicia personas que encontramos evidencia, sin importar partidos, de todos los partidos, basados en responsabilidades y pruebas. Eso se llama ser responsable. Hay pagos que han sido mencionados en un documento por unos periodistas. Lo primero es ver si es verdad o no, porque es una hoja de Excel que ha sido presentado por no un organismo oficial. Entonces, primero es ver si es cierto o no. La Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana anunció que Joel Santos asumía de forma interina la presidencia del Consejo de Administración luego de la renuncia del pasado miércoles de Gregory Salcedo. Bueno, son muchas cosas que siguen ocurriendo en torno a este tema, ya que probando lo de Punta Catalina en relación con el caso Odebrecht. Yo pienso que eso hay que dejar a ver qué pasa en este país. Así es. Y si hay responsabilidad, Anilsa, pues debe de llegarse a las últimas consecuencias. Claro, como ha ocurrido en otros países. Claro, como ha ocurrido en otros países, y aquí hay un proceso que se está precisamente llevando a cabo, donde hay personas, en ese caso, que se están librando un proceso de defensa y acusación por el caso de Odebrecht. Claro. Hay que esperar a ver qué va a pasar. En otra información, nuevamente terminó sin acuerdo el encuentro entre trabajadores y empleadores con el fin de lograr un acuerdo en el aumento salarial. El diálogo fue pospuesto para el próximo miércoles a las 10 de la mañana en el Ministerio de Trabajo. Porque, como siempre, los empleadores hacen propuestas ínfimas. Vamos a ver. Aclarando que nuestro sector no está opuesto a un aumento salarial. Lo que sí que queremos que se cumpla con la ley 187. Hay que decir que un 10% de aumento no significa prácticamente nada. Si a cualquiera de los salarios que están planteados ahí en esa tarifa, que el más alto es 15.400 pesos, se le agrega un 10%. Sencillamente eso no da ni siquiera para el pago de una de las 3 comidas. El punto de conflicto ha sido el de la reclasificación de las empresas. El sector empresarial lo ve como condición indispensable para discutir la cuestión de la mejoría de salarios. Siempre ellos van a tener un punto disidente, que van a mantener este tema en el aire hasta el último día, donde, como siempre, van a aplicar un aumento pírrico para los trabajadores. Y si usted quiere, puede hasta escribirlo, porque eso es lo que pasa cada 2 años aquí en el país cuando se revisa la tarifa de salario de los trabajadores. Y si admiten la dichosa reclasificación de empresas, de buenas a primeras, tú verás que aquí todos quieren ser pequeñas empresas. Tú verás que es así, porque este país así funciona. ¿Cómo se supone que va a ser el porcentaje de acuerdo al tamaño de las empresas? Aquí todas van a querer ser pequeñas. Mientras el movimiento Con Mis Hijos No Te Metas convocó una multitudinaria manifestación frente al Ministerio de Educación para protestar contra la ordenanza de igualdad de género. Dentro de las peticiones del movimiento está la derogación de la orden departamental y el rechazo
a que organismos internacionales eduquen a los niños dominicanos. Sin embargo, no pudieron entregar el documento que llevaron al sentirse irrespetados por el jefe de gabinete del MINER, Henry Santos. Vamos a ver lo que pasó en esa actividad. Lo que queremos es educación científica, no queremos ideología y queremos respeto a nuestra libertad de educar a nuestros hijos. Le vamos a provocar una confusión irresponsable de la República Dominicana. Más vale la presión de los departamental que quiere propagar en las aulas dominicanas. Fundamento de nuestra familia. Y cualquier atentado contra los valores cristianos nos van a tener de frente, sea que venga de donde venga. El Ministerio de Educación, ante las protestas de diversos sectores de la vida nacional, amplió la comisión que producirá el documento de política de género a la Iglesia y sectores conservadores que se oponían. Ahí vimos la situación que se generó frente al Ministerio de Educación con este grupo que fue a protestar. Bueno, yo realmente no termino de entender todo lo que se está dando con este tema. Creo que es más algo de cómo cada quien asume las cosas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Este país es así de pintoresco. Muchas veces tú no sabes qué está detrás de qué hay detrás, exactamente. Lo que todo, no se ve tan fácil. Y sobre todo en estos momentos que el país está inmerso en estas situaciones, sí, en definitivamente. Estos temas políticos. Es lamentable, pero es así. Tú nunca sabes qué hay detrás de los diferentes sectores, digas iglesia, o sea, esa es la situación que vive República Dominicana. Bueno, vámonos a la zona fronteriza del país, ya que el tráfico de sustancias controladas se ha incrementado en la zona fronteriza, afectando principalmente a los más jóvenes. Ricardo Robles nos dice más en el siguiente reporte. En los últimos días es alarmante la gran cantidad de jóvenes que han sido apresados por las autoridades aquí en la zona fronteriza intentando introducir drogas a nuestro territorio. Los miembros de CEFRON decomisaron 523 libras de un vegetal, presumiblemente marihuana, de los cuales 513 fueron decomisadas en Elías Piña y 10 libras por aquí, por Dajabón. En este caso sustancia, droga, marihuana, que ha sido una de las cosas que más se ha estado en la línea fronteriza. Los narcotraficantes están utilizando a muchos de estos jóvenes debido a la falta de oportunidades aquí en la zona fronteriza, a juicio de ciudadanos que han sido consultados aquí en la zona de la frontera norte. La falta de empleo es lo principal en este caso. Y además los jóvenes se están dejando llevar por lo que es la vanidad. Eso va en la falta de empleo. Ellos ven otros jóvenes que andan bien montados, con buenos pantalones y cosas, y quieren hacer eso para, qué sé yo, como dice, para estar igual que aquel, que el amigo de él anda en una jipeta. Al no tener esas oportunidades de empleo, entonces incurren en esos caminos indebidos. Por otro lado, entienden que la droga penetra desde territorio haitiano debido a la amplitud, a la longitud de la zona fronteriza. Por más que traigan militares, lo que traigan, siempre va a seguir, porque esa es una de las fuentes de buscar dinero en nuestro país, la realidad. La amplitud de la frontera no está cubierta bien de guardia, porque para esta zona de para acá, buscando la vigía, por ahí no hay ningún guardia. Por ahí pasa todo el que quiera. En sentido general, más de 30 jóvenes en los últimos meses han sido apresados por las autoridades, traficando, siendo utilizados como mulas por los narcotraficantes, tanto dominicanos como haitianos. Es toda la información que tengo desde Dajabón, frontera norte con Haití. Para Infórmate, Ricardo Robles. Bueno, señores, gracias a Robles, que siempre nos mantienes informados de todo lo que pasa en la frontera, específicamente en los alrededores de Dajabón y esa zona. Mira, yo pensaba que la frontera lo que cruzaba era ajo, pero ya veo que cruzan otras cosas. Mira, qué simpática. Y llegó el momento
del desenfoque. Danilza, ¿quién o quiénes serán los desenfocados de esta semana? Bueno, si metimos todos los desenfocados aquí, no da el Vamos programa. a ver. Y en esta semana se viralizó en las redes el video de un motoconchista o un motorista haitiano constitucionalista que acudió al Congreso Nacional a demandar que la Constitución Dominicana no sea reformada, lo que hace pensar a más de uno que los motoristas constitucionalistas que son llevados al Palacio Legislativo deben de ser mejor depurados. Este hecho provocó muchas bromas en las redes sociales y por eso es el desenfocado de esta semana. Vamos a ver. Estoy aquí porque no queremos que lo vende la Constitución. Que no queremos que lo vende la Constitución. Aquí porque no queremos que lo vende la Constitución. Constitución. Ya está bueno. Ya está bueno, ya, no hay más cosas. Oíste. Bueno, más que el pobre motorista, yo creo que habría que buscar la cara de quién es que organiza esas famosas protestas de los motoconchistas constitucionalistas en el Congreso Nacional para ponerla ahí de desenfocado. Así es. Porque ese es el verdadero desenfocado en todo esto. ¿Quién? Todavía no lo sabemos. Ni creo que lo vas a saber. Pero óigame, por Dios, es que parece que no daban los otros, tú sabes. No, es que siempre se cuelan, porque cuando tú vas a solicitar el servicio de un sector y en ese sector hay de todo, pues de todo va. Si te están dando, Claro. Yo también quiero, ¿verdad? Señores, vamos a una pausa. Al regreso, nuestra entrevista de esta semana. Antonio Siriaco, economista y vicedecano de la Facultad de Economía de la UAS. Por ejemplo, nuestra economía ha crecido mucho, 6.5, pero ¿en cuánto ha crecido el endeudamiento? A una tasa que casi duplica el crecimiento de la economía. Entonces, todo eso... De vender unidades a cientos de cajas. Es hora de que tú y tu negocio den ese próximo gran paso con Expo Pymes Banreservas. Aprovecha condiciones especiales de financiamiento, ofertas exclusivas y guía de beneficios diseñados especialmente para que lleves tu negocio hasta donde quieras. Expo Pymes Banreservas. Banreservas, el banco de los dominicanos. Nos gusta mucho este lugar. Moi, j'adore la nourriture dominicaine, la sancocho, le plantain, les saucissons, la mamajuana. On a une bouteille chez nous depuis 6 ans. Moi, j'ai fait le tour de l'île. Je suis allée à Puerto Plata, à Sosua, à Bahia Ibe, a Punta Cana. On a visité le parc Los Haitises. All'isola di Saona e poi anche a Catalina siamo stati. Molto affascinante, un bel mare, belle spiagge, il tragitto stesso di andare in barca con la visita alle piscine dove ci sono stelle marine. Piscine, sì, piscine naturali, molto bello. Se continuiamo a ritornare vuol dire che ci piace. La Superintendencia de Bancos es la institución encargada de supervisar a las entidades de intermediación financiera. Estas son bancos múltiples, bancos de ahorro y crédito, asociaciones de ahorros y préstamos y corporaciones de crédito para velar por que éstas sean solventes, transparentes y estables. Durante más de 70 años, trabaja para fortalecer el sistema financiero dominicano, capacitando a su personal técnico y administrativo, impulsando la inclusión y educación financiera y protegiendo los derechos de los usuarios del sistema. Les invitamos a conocer más en nuestra página web. Desde el año 2012, el gobierno dominicano ha facilitado al sector privado el desarrollo de inversiones en el sector eléctrico nacional.
En estos 6 años han entrado al sistema 810 megavatios de inversión privada, de los cuales el 53% es energía renovable. A esto se agrega el aporte adicional de hidroeléctricas y microhidroeléctricas y los 752 megavatios brutos que aportará Punta Catalina de inversión estatal para un total de 1.575 megavatios. Grandes avances que garantizan al país menos dependencia del petróleo y la reducción de los costos de generación. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. ¿Usas los servicios de correo expreso o lo que es lo mismo, compras por internet? Entonces el Registro Único Aduanero RUA es para ti. Un formulario simple con preguntas básicas en el portal de aduanas o desde el enlace en el portal de tu courier. Una vez completado, recibirás un correo a la dirección electrónica que hayas determinado con un enlace que será el paso final para activar el RUA. Eso sí, recuerda que este enlace solo dura 24 horas para ser activado. De lo contrario, tendrás que repetir el proceso. Tómalo en cuenta. Hazlo ahora y asegura la entrega de tus paquetes. El plazo vence el 28 de julio a las 12 de la noche. Sisus Holding. Somos asesoría comunicacional, relaciones públicas, producción, grabación, edición y montajes de eventos. Para contactos, llamar al 829-878-8356 o escribir al correo que aparece en pantalla. Gracias por continuar con nosotros en Infórmate, momento de nuestra entrevista central. Y hoy estamos, señores, en familia. Danilza, un hermano, un amigo muy querido, el vicedecano de la Facultad de Economía, el economista, vaya la redundancia. El autónomo de Santo Domingo, la UAS. Así mismo es, Antonio Siriaco. Bienvenido, claro que sí, venga, profesor. Bueno, para mí es un placer estar en mi casa. Ay, carajo. Con dos excelentes comunicadores. Gracias. Esta es una consulta que hacemos, porque cuando queremos hablar de economía y saber la realidad de lo que está pasando, convocamos aquí para ver las cosas como van objetivamente. No, y además que la gente se informa, por eso se llama Infórmate. Infórmate, así mismo es. Es un placer siempre para nosotros recibir. No, para mí es más que un placer estar con ustedes. Profesor, ¿cómo anda? ¿Cuál es la realidad del país en materia económica? ¿Estamos tan bien? ¿Estamos por las nubes, como siempre se dice? Mira, tú sabes que la situación económica está en un momento especial. Porque no hay que olvidar que estamos en un proceso preelectoral y eso, la política tiene efecto en la economía. Pero también hay una situación internacional muy característica. Todavía sigue el problema, esa guerra comercial entre China y Estados Unidos. La situación, por ejemplo, de Irán con Estados Unidos, que eso afecta al mercado de petróleo. Y todo eso genera incertidumbre. Por eso es que durante las últimas semanas el Banco Central ha tomado una serie de medidas, por ejemplo, de estímulos monetarios. En primer lugar comenzó con una liberación de 29.200 millones de pesos a diferentes sectores. Y luego posteriormente, recientemente, añadió 5.000 millones para el sector construcción, pero en este caso para la construcción de nuevas viviendas. Y recientemente el Banco Central lo que ha hecho es que ha disminuido la tasa de política monetaria de 5.50% a 5%, es decir, 50 puntos básicos. ¿Qué significa eso? Eso significa que el Banco Central, con todo esto, está haciendo que las tasas de interés
en el mercado cambiario disminuya y que los créditos sean mucho más baratos. Por eso, por la situación que se está viviendo de incertidumbre. También si eso uno le incorpora lo que ha ocurrido recientemente con David Ortiz, que salió en los principales periódicos norteamericanos y que en cierta manera podría afectar a un sector tan sensible como es el sector del turismo en la República Dominicana. Todo eso, en cierta manera, genera mucha incertidumbre. Entonces la gente, lo que van a hacer grandes inversiones, dicen, déjame ver qué va a ocurrir en la República Dominicana. Cuando tú analizas los datos del Banco Central, la economía sigue creciendo, obviamente que sigue creciendo, pero no al ritmo de crecimiento de los trimestres del año pasado o los meses, por ejemplo, los primeros 5 meses del año pasado. ¿Ha habido un rezago entonces? Ha habido un proceso de desaceleración moderada producto de esta situación. Entonces, si no se toman medidas como se han tomado, el riesgo es que la desaceleración quizás sea mucho más pronunciada. Pero, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, en el mes de abril, la economía había crecido apenas 3.3. Si tú la comparas con abril del año 2018, según información del Banco Central, la economía había crecido 6.9. O sea, es un 50%. Y luego entonces en mayo, que es el último dato, se recupera y retorna al 5.3. Pero si tú comparas el 5.3 de mayo de este año con el 6.9 que creció en mayo del año pasado, aún así todavía no hay una recuperación. Es decir, que yo creo que todo va a depender del manejo de la política y del entorno internacional. Hay cosas que no se controlan. Tú no controlas, por ejemplo, los Twitter que pone Donald Trump. Eso nosotros no lo controlamos. Y eso genera incertidumbre. Lo que sí nosotros podemos controlar es la situación interna. Y ahí va a depender de los arreglos políticos que se hagan. Y eso evidentemente genera un compás de espera. Por eso es que hay que monitorear la economía, hay que estar siempre encima de ella. Yo creo que las autoridades están haciendo su trabajo en ese sentido. Y básicamente las autoridades monetarias, con los estímulos que le han dado a los últimos meses a los sectores productivos. Yo creo que eso es correcto. Dentro de una coyuntura y el ciclo político electoral que vive la República Dominicana. Por la parte del gobierno, por la parte vamos a decir, de la política fiscal, no hay mucho margen, porque el gobierno opera con déficit. Y entonces lo que eso puede provocar es un mayor endeudamiento. Y todos sabemos que se colocaron 2.500 millones de bonos soberanos, que esos bonos, cuando entren, pienso yo que el gobierno lo va a gastar y va a aumentar la inversión pública. Por lo tanto, yo creo que las últimas medidas que se han tomado por el lado monetario son correctas, tomando en consideración el ciclo político preelectoral que se está viviendo en el país. Pero ¿qué tiempo puede el país aguantar, soportar la situación que se está viviendo actualmente, de no llegarse a un acuerdo, de no resolverse este conflicto político interno que tiene el partido de gobierno? Yo creo que tienen que hacer conciencia, mucha conciencia, porque precisamente mientras más se postergue cualquier acuerdo, eso obviamente que va a afectar más a la economía. Y si afecta a la economía en un proceso electoral o preelectoral, eso va a generar descontento social. Porque, ¿qué significa, por ejemplo, que la economía crezca menos? Significa que va a generar menos empleo. ¿Qué significa que se genere menos empleo? Que más personas que andan buscando trabajo, y quizás jóvenes, no lo van a encontrar. Y entonces, eso tiene repercusiones importantes. Cuando tú analizas el perfil de la delincuencia en la República Dominicana, tiene un perfil joven, entre 18 y 25 años, que ni trabajan ni estudian. Y que la tasa de desempleo en ese segmento de la población llega casi al 30%. Entonces tú tienes que tener cuidado con eso.
porque eso sí genera descontento social. Y si tú tomas en consideración que para las elecciones del año 2020, más de 1 millón de personas que van a votar son jóvenes, nuevos, entonces con más razón, yo creo que en términos políticos se debe llegar a un acuerdo lo más pronto posible para que la economía no se resienta. Juan Bosch decía, en sus libros de temas económicos, decía lo siguiente, decía que generalmente las crisis económicas traen como consecuencia crisis política y crisis social. Y eso evidentemente yo creo que los líderes, los principales líderes del país y básicamente del Partido de la Liberación Dominicana tienen que ser lo suficientemente, y lo son, inteligentes para darse cuenta, ¿eh? Porque tú sabes cuál es el costo de todo esto, es el poder, la pérdida del poder. O sea que fácilmente puede salir el PLD del poder con todo esto que está pasando, con el conflicto político. Claro que sí, claro que sí. Eso es muy evidente. Por lo tanto, todo eso tiene que conllevar a un arreglo político. Porque si tú sumas desarreglo, desencuentros políticos, si tú sumas eso, situaciones económicas que se pueden agravar, y entonces ya esos son dos caldos de cultivos para que evidentemente eso pueda dar al traste con la pérdida del poder. Una desestabilización. Claro. Profesor, hablando precisamente de que el 2020 ya es un año eminentemente electoral, claro. En mayo serán las elecciones. Y si estamos entrando al segundo o el tercer trimestre del año, con un descenso en la economía, ¿qué se augura entonces para el 2020? Mira, yo creo lo siguiente, yo creo que este año la economía va a crecer menos que el año pasado. Y me da la impresión que el afán que tiene el Banco Central precisamente es para eso. Todos esos estímulos es que el Banco Central trata de que la economía termine con un crecimiento de un 6%. Pero para la economía crecer un 6% o terminar con un 6%, tiene que crecer durante la segunda mitad, esta segunda mitad, 6.9, casi 7. Y yo creo que la economía no está creciendo eso. Entonces, eso no es bueno, porque generalmente uno de los éxitos del Banco Central ha sido que ha mantenido un nivel de crecimiento alto. Y eso lo venden como una especie de marketing también político. Pero dentro de un año preelectoral, próximo a un año electoral, con elecciones primarias que se avecinan ahí, que la economía termine creciendo un 5, 5.5, lo que sea, pero no un 6. Cuando tú comparas el 5.5 o el 5.6 con el 7 que creció el año pasado, ¿qué significa? Que como quiera que sea, sí, hay un descenso. Entonces ese es el apuro. Y yo creo que por eso es que hay que tomar las medidas. Porque mira... hay presión en el sector económico del gobierno. Y Ana, la confianza juega un papel importante en la economía. La confianza. Porque te voy a decir lo siguiente. A ti te pueden dar todo el dinero del mundo, pero si tú no quieres gastarlo, tú no lo vas a gastar. Porque muchas veces cuando la economía tiene y hay un entorno que la gente no sabe, qué va a ocurrir. Oye, tú le puedes poner 1.000 millones y dices, espérate, yo hoy no voy a invertir. Que eso es lo que está pasando actualmente en el país. Claro, no voy a invertir hasta que yo no vea que las cosas se vayan a resolver. Y eso, si llegamos que se aclare el panorama. Claro, si llegamos al próximo año en una situación de incertidumbre, en un proceso electoral, menos la gente va a hacer la inversión. ¿Entiendes? Eso hay que resolverlo ahora, porque no hay tiempo. ¿Hay presión en el sector económico del gobierno? No, claro que sí. Hay presión. Hay presión. Incluso cuando a eso tú le sumas que por la situación de inseguridad que ha ocurrido en los últimos meses, el sector más importante generador de divisas, que es el turismo, hay una campaña en contra de la República Dominicana, entonces te das cuenta de que puede haber, el peligro puede ser mayor. Porque, por ejemplo,
Este país está recibiendo casi todos los años más de 6 millones de turistas. El turismo está generando 7 mil millones de dólares. Y es el sector que más dólares genera, ingresos por divisas. Si eso se ralentiza, entonces yo creo que eso tiene sus consecuencias. El año pasado la República Dominicana recibió más de 30 mil millones de dólares por turismo, remesas, inversión extranjera y otros sectores, exportaciones de bienes de zona franca, 7 mil millones. Y eso, en cierta manera, bueno, es la cantidad de recursos que sustenta el mercado de las divisas. Si de repente esa cantidad de divisas se reduce, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio? Se va a incrementar. El tipo de cambio se va a incrementar. Y eso que ha ido subiendo puntos hace unos meses ahí, claro. Y que va a seguir subiendo. Porque en la medida que sí, los sectores eso es una mala noticia. Bueno, porque el Banco Central tiene mecanismos muchas veces para retirar recursos. Pero lo que sí es algo normal, que si el Banco Central abarata el dinero y se presta más, entonces eso aumenta las importaciones. Y entonces eso hace que el tipo de cambio se deprecie. Posiblemente este año el tipo de cambio termine por encima del 51 por 1. Claro. Está llegando, falta poquito para eso. Por encima. Pero en el presupuesto del año 2019, al principio se proyectó en diciembre un tipo de cambio de 53 por 1. Y el presupuesto se hizo tomando en consideración un tipo de cambio del 52 por 1. Que al final casi siempre termina muy cerca. No muy de cerca, lo proyectado. muy cerca, pero ya los precios están ajustados a ese tipo de cambio. Entonces, yo lo que creo es que hay que buscar un arreglo, necesariamente, ¿no? Un arreglo de carácter político que genere certidumbre, pero si eso no ocurre, entonces yo creo que las consecuencias están planteadas. Profesor, esa situación de esa campaña negativa en el sector turístico, ¿no se está haciendo como un poco irresponsable el país con ese tema? No, mira, ¿tú sabes qué pasa, Ana? Que generalmente la República Dominicana en el Caribe es el líder dentro de ese mercado, el mercado turístico. Y además, la República Dominicana es el país del Caribe que más inversión extranjera recibe. Y la inversión extranjera generalmente viene por el sector turismo. Quien hace la campaña no somos nosotros, son nuestros competidores, de una forma u otra. Y eso es normal, porque tú estás en un mercado que es extremadamente competitivo, muy competitivo. Puerto Rico compite con la República Dominicana, Cuba compite con la República Dominicana, Bahamas compite con la República Dominicana, Barbados compite con la República Dominicana y todos los países del entorno del Caribe compiten con la República Dominicana. Cancún de México es un ejemplo bastante elocuente de lo que es las consecuencias de una situación de inseguridad. Ay, sí. Gran parte dentro del Caribe, Cancún era quizás el que más turistas recibía. Sí. El Caribe mexicano. ¿Y qué ha ocurrido? Nada. La situación de inseguridad que se vive en México, todo esa narcoeconomía que ocurre en México, entonces ha hecho que Cancún ya no sea un destino preferido precisamente por turistas norteamericanos o de otros países. O sea, que corre República Dominicana esa suerte. Exacto. Entonces, gran parte de esos turistas vienen a la República Dominicana. Y gran parte incluso de inversionistas mexicanos están en la República Dominicana. Se han ido de México. Entonces nosotros tenemos que vernos en ese espejo. En ese espejo. Por eso es que el tema interno, el tema de la política, pero también el tema de la seguridad ciudadana, juega un papel importante en ese tipo de sectores que son sectores muy sensibles a esas situaciones. Profesor, todavía se está discutiendo lo del aumento de salario. ¿Usted cree que eso de alguna forma, si se llega a algo, pueda influir? Mira, tiene que llegar. Eso también otro mecanismo que no entiendo por qué no ha llegado. Aquí cada 2 años tiene que revisarse el salario mínimo. Y si la economía ha crecido mucho
Eso significa que el sector empresarial se ha beneficiado mucho, porque en la economía, de toda la riqueza que se genera, todo el PIB, el 82% del PIB lo genera el sector privado y el 17% lo genera el sector público. Entonces, la oferta que hace el sector privado es un 10%, eso es pírrico. Eso no es evidentemente lo que merece el sector trabajador en la República Dominicana, porque aquí lo que se va a aumentar es el salario mínimo. A la gente que tú le aumentas el salario mínimo, no, ese dinero adicional, ¿tú crees que lo va a ahorrar en una cuenta? No, lo va a gastar. Claro. Porque no es tanto. Y entonces, cuando lo gasta... Lo va a gastar y sigue endeudado. Pero oye bien, cuando lo gasta, ¿a dónde va ese gasto? A las empresas. Se retorna. Otra vez. Y eso dinamiza la economía. En ningún país del mundo el salario mínimo ha provocado estallido social, ni quiebra de empresa. Eso no es verdad. No es cierto eso. Entonces yo creo que un incremento del salario entre un 20 y un 25%, yo creo que le va a hacer bien a la economía. Le va a hacer muy bien a la economía. Que lo oigan los empresarios. La va a reactivar. Y eso yo creo que hay que hacerlo. Claro, los empresarios han incorporado el tema de la reclasificación de las empresas. Pero eso es un tema que hay que discutirlo fuera del comité de salario. Porque una reclasificación de empresas lo que está haciendo es lo siguiente. Muchas empresas que según la clasificación que hace el Ministerio de Trabajo para fijar salarios mínimos son empresas grandes. Por ejemplo, una empresa de 4 millones de activos o ingresos o más es una empresa grande. Pero con la nueva ley, con la ley 387-17 de reclasificación empresarial, eso es una empresa pequeña. Por lo tanto, si eso se negocia, en lo adelante muchas empresas grandes van a pagar salarios de empresas pequeñas. Entonces yo creo que eso es un elemento que hay que discutirlo. Fuera de todo esto, la ley lo que dice es, el Código de Trabajo, que lo que se discute en el comité de salario es salario mínimo, no reclasificación de empresas. En ningún país del mundo el salario mínimo está supeditado a reclasificación de empresas. Ya no están haciendo señas, profesor, pero no quiero terminar de conversar con usted, ¿verdad? Sin que usted me dé un poco de luz. Yo siempre preocupada por mi país. Sí. ¿Qué le conviene en materia económica a República Dominicana? Un cambio de gobierno, un cambio de escenario en este gobierno, o un cambio de gobierno, de partido completo. Mira, yo lo que creo es lo siguiente, al margen de los cambios políticos, yo lo que creo en que el modelo económico dominicano tiene que ser transformado. No importa quién esté allí, porque no es un problema de partido ni un problema de personalidad, es un problema de que hay una estructura en la República Dominicana que tiene que ser transformada en términos de cómo tiene que conducirse el modelo económico dominicano. Nosotros no podemos tener un modelo económico que esté sustentado sobre la base de ¿qué? Sobre la base del salario bajo o sobre la base de un endeudamiento bastante fuerte. Por ejemplo, nuestra economía ha crecido mucho, 6.5%. Pero ¿en cuánto ha crecido el endeudamiento? A una tasa que casi duplica el crecimiento de la economía. Entonces, todo eso hay que revisarlo. Es una economía que crece, pero también te genera mucha informalidad laboral. Entonces, yo creo que hay que revisar el modelo dominicano. Más que un cambio de una persona por otra, un partido por otro, no sé, porque ya es una decisión soberana de la población dominicana. Pero lo que yo creo es que si el que viene o el que se queda no revisa a profundidad el modelo económico dominicano, vamos a tener la misma suerte. Esa es mi posición. Muchísimas gracias, profesor, como siempre. Mire,
Mándenle un mensajito por ahí al gobernador del Banco Central. Si él no encuentra a quien le gaste, quien le coja los 1.000 millones, dígale que Ana y yo se lo gastamos. Mire, como más hacemos en 3 días. Mira, no hay que enviarle un mensaje, es que ellos ven este programa. Sí. Pero recuérdenselo. No, mire, ellos lo ven. Ese es el mensaje que le estoy enviando a través de informes. Ana y yo se lo gastamos de una vez. Claro. Que acelere eso por ahí. Gracias por acompañarnos. Señores, vamos a una pausa. Al regreso todavía hay más en Infórmate. De vender unidades a cientos de cajas. Es hora de que tú y tu negocio den ese próximo gran paso con Expo Pymes Banreservas. Aprovecha condiciones especiales de financiamiento, ofertas exclusivas y guía de beneficios diseñados especialmente para que lleves tu negocio hasta donde quieras. Expo Pymes Banreservas. Banreservas, el banco de los dominicanos. La prima volta che vengo qua ed è veramente un villaggio stupendo, mi sono trovata molto bene e mi sto divertendo tanto. Siamo state fortunate, c'è un clima stupendo, si sta benissimo. Io stessa cosa, ho trovato questo villaggio tramite un'agenzia che mi ha consigliato. Intanto io volevo andare dall'altra parte, mi hanno detto no, vai a Santo Domingo perché di sicuro ti rimane nel cuore. Mi diverto tutte le sere, tutti i giorni, perciò vi consiglio di fare 10 giorni, 2 settimane a questo villaggio. Che farò più di una settimana e automaticamente magari riparto da qui per poi spostarmi a Punta Cana. Un paese latino che per me è tutto. En la Cámara de Diputados trabajamos para fortalecer la democracia, la institucionalidad y la transparencia a través del fiel cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana. Nuestras 41 comisiones laboran arduamente con el firme propósito de cumplir con su rol de representar, legislar y fiscalizar. Estos representantes nacionales y de la diáspora dominicana en el exterior trabajan sin descanso para fortalecer la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Nuestra mayor motivación es que cada dominicana y dominicano estén dignamente representados en su Congreso. En la Cámara de Diputados, somos tu voz. Desde los primeros pasos. Cuando cada día aprendes algo nuevo. En esos viajes inolvidables. El día en que ese gran sueño se hace realidad. Y también en los momentos más difíciles. Cuidando siempre lo que más quieres. Día y noche, kilómetro tras kilómetro. Contigo todo el camino. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Si quieres estar al día con las últimas noticias, debes visitar Al Día Digital y seguirnos en nuestras redes sociales para conocer las informaciones actualizadas de lo que ocurre en el país y en el resto del mundo. Al Día Digital.
estamos de regreso en Infórmate con más informaciones. Así es, de inmediato vámonos con Graciela Acevedo para que nos presente qué ha ocurrido en este fin de semana en todo el país. Adelante. Iniciamos con el expresidente Leonel Fernández. Se reunió este domingo a puertas cerradas con su tropa política en un importante hotel de la capital, donde se esperaba sería trazada la línea que tomaría su sector ante rumores de que la próxima semana sería sometido el proyecto de ley de reforma constitucional para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina. Allí no se permitió a sus miembros la entrada de móviles. El expresidente Hipólito Mejía anunció que inscribirá este lunes su precandidatura presidencial por el Partido Revolucionario Moderno para la convención interna de esa organización a celebrarse el próximo 6 de octubre. Lo mismo hará Luis Abinader, según anunció Roberto Fulcar. En Pedernales, el senador por esa provincia, Dionis Sánchez, y su oficina senatorial agasajaron a padres y madres de esa demarcación en ocasión de celebrarse el Día de los Padres y recientemente el Día de las Madres. Recibieron cientos de regalos, entre estos motores, nevera, estufas, lavadoras, camas y otros electrodomésticos. Pasando a otro tema, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Percio Maldonado, miembro de la comisión que designó el presidente Medina para investigar la licitación de Punta Catalina, reveló este domingo que la Procuraduría le entregó una constancia certificada donde consta que en el proceso de licitación de la central termoeléctrica no se pagó dinero como soborno, aunque sí se hizo para la aprobación del contrato en el Congreso Nacional. La Policía Nacional apresó este fin de semana a 2 hombres acusados de realizarse un autoatraco en perjuicio de la empresa para la cual laboraban en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Tras 25 días cerrado por las investigaciones en torno al atentado que sufrió el ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz, Dial Bar & Lounge de la avenida Venezuela reabre sus puertas este fin de semana. Y finalizamos con otra mujer que se suma a las fatídicas estadísticas de muertes por cirugías estéticas. Esta vez, el deceso ocurrió en una clínica ubicada en Villa Mella, en Santo Domingo Norte. Graciela Acevedo, Infórmate. Muchísimas gracias a Graciela, nuestro correcamino. Y en Sal, Pimienta y Carretera nos dimos un bureo por los principales puntos históricos y culturales de la ciudad de Santiago. Veamos. Amigos de Sal, Pimienta y Carretera, me encuentro en el monumento de las Tres Cruces de Jacagua, en el lugar donde se refugiaron los sobrevivientes en el 1562 del terremoto que afectó la ciudad de Santiago. Y desde aquí empieza mi recorrido de los lugares que usted debe visitar cuando venga a Santiago. Veamos. El Boulevard de las Tres Cruces está ubicado en el área monumental y rinde homenaje a los sobrevivientes del terremoto que afectó la ciudad en el año 1562. Santiago se levantó y de sus ruinas fue creciendo hasta convertirse en un lugar lleno de historia, arte y cultura. Sus calles muestran un romance entre lo moderno y lo antiguo. El segundo punto a visitar es el impresionante monumento a los héroes de la Restauración, que originalmente era conocido como Monumento a la Paz de Trujillo. La enorme estructura de mármol de 70 metros de altura se levanta majestuosa desde el cerro, que facilita que el mismo sea apreciado desde cualquier punto de la ciudad. 5 plantas llenas de historias nos recuerdan las principales batallas y personajes que lucharon para que la República Dominicana pudiera ondear orgullosamente su insignia tricolor. Este patrimonio fue diseñado por el arquitecto Henry Gasson Bona y en sus jardines se puede apreciar aspectos culturales de Santiago. Una mujer de 26 pies de altura y 4 pesos de tonelada, con moño, seno y toga, corona la cima de la estructura y que pasó de ser un signo de la dictadura a un reconocimiento a los valientes dominicanos.
El tercer punto de interés histórico en esta visita a la ciudad de Santiago es la Fortaleza San Luis, escenario de importantes luchas en el proceso de libertad. Fue construida a principios del siglo XIX y hoy sus colores amarillo y blanco resaltan desde lo alto de la calle Vicente Estrella, esquina San Luis, donde se encuentra ubicada. El recinto posee una variada colección de objetos y piezas de valor artístico, cultural e histórico que sustentan la memoria de esta ciudad. La Torre del Reloj fue ubicada en el lado izquierdo de la Fortaleza San Luis, donde abundan los arcos ojivales en todos los ornamentos, además pináculos a la cresta y otras pequeñas agujas que coronan la cúspide. Y para terminar la tarde, es imposible no hacer el recorrido cultural de los murales, iniciativa de la Alcaldía de Santiago. Personajes y artistas famosos, temas sociales, paisajes y diversas técnicas son las que encontramos en esta ciudad que enamora a sus visitantes. El objetivo de los murales es embellecer la ciudad, sus fachadas y paredes a través de un grupo comunitario y creativo que da vida a cada espacio. Estas son algunas de las opciones que visitar en Santiago. Y desde los murales me despido. Yo soy César Jiminián y esto fue Sal, Pimienta y Carretera. Bye bye. Muchísimas gracias a César, que estuvo por la ciudad Corazón, zona que está caliente. Un saludo también. a Abel Martínez, me lo saludaste, César. Caliente, caliente. Santiago, vamos a ver qué va a pasar en Santiago también. Señores, hemos llegado al final de Infórmate en este domingo. Pasen feliz resto de la noche. Bye, bye.